para continuar, iniciaremos con el tema de información exógena a cargo del doctor Mauricio Ojeda Guerrero, representante de la Dirección de Gestión Organizacional de la DIAN. Doctor Ojeda, bienvenido. Aló, aló. ¿Bien? Bueno, muy buenas tardes. Como ya fue anunciado, mi nombre es Mauricio Ojeda. Estoy en representación del grupo interdisciplinario, el cual está involucrado en todas las tareas concernientes a lo que tiene que ver con la información exógena tributaria. Este grupo es liderado por la Dirección de Gestión Organizacional, que a través de su Subdirección de Análisis Operacional y Coordinación de Programas, en compañía de lo que es la Subdirección de Fiscalización Tributaria, asume la tarea de actualizar, modificar o ajustar las resoluciones de información exógena tributaria. Todo esto conlleva no solamente en tareas de actualización, sino todas aquellas recomendaciones que ustedes, los demás gremios y los mismos funcionarios de la DIAN sugieren para que esta información esté un poco más acorde y actualizada de acuerdo a los requerimientos que quiere la entidad con el acorde de sus usuarios. Entonces, para arrancar, vamos a hacer algo de forma resumida. Ustedes ya creo que se conocen todo lo que tiene que ver con las 84 páginas que tiene que ver con la resolución. Ustedes ya saben que la última resolución publicada tiene que ver con la resolución del año gravable 2017, que es la resolución 0068 del 28 de octubre del 28 de octubre del 2016. ¿Qué vamos a tocar aquí apenas de forma resumida? ¿Qué fue lo que realmente cambió? Ustedes se dan cuenta que lo que se está tratando de hacer con estas resoluciones es armonizar y mantener la información por los años gravables 2015, 2016 y 2017. ¿De acuerdo? Listo, entonces arrancamos con lo siguiente. Vamos a mirar estos tres aspectos que tienen que ver con la armonización que tiene la información año gravable 2016 con la 2015, que de igual forma están inmersos en la información del año gravable 2017. Entonces tiene que ver en primera medida con la información que se debe presentar del certificado de ingresos y retenciones para personas naturales. Entonces esto es una nueva obligación que nació en el 2015. Se le hicieron varios ajustes a esta información en cuanto a lo que es el aspecto técnico y en cuanto a la obligación. En cuanto a la obligación, tiene que ver que se aumentaron el número de personas que deben presentar esta información. Claro, teniendo en cuenta siempre el número de personas que cuentan con firma digital o estén obligados a presentar cualquier tipo de información de acuerdo a la resolución exógena tributaria. Otra información que se ajustó en cuanto a la normatividad de especificaciones técnicas tiene que ver con las sociedades fiduciarias. Simplemente se ajustaron algunos campos en los que tenían que ajustarse la especificación técnica. Igual, en acorde con la resolución 24 del 2016, se aclararon varias especificaciones técnicas. ¿Sí? Se reemplazaron ajustes en cuanto a la disposición de los campos, obligatoriedades, estructuras de los esquemas que
ustedes bien los pueden evidenciar en la actualización de los prevalidadores y el servicio de presentación. Ya yendo un poco más allá, lo que tiene que ver ya con el año 2016 y 2017, ¿cierto? Tiene que ver con la información de los fondos voluntarios. La información de los fondos voluntarios surtió un cambio en cuanto a las definiciones de las casillas. Las casillas argumentaban algo que decía los retiros voluntarios con cumplimiento de requisitos. Simplemente eso que decía como cumplimiento de requisitos pasó a ser beneficios. En cuanto a la información de notarios, únicamente en la información de notarios se hizo claridad con base en qué conceptos deberían reportar la información. Esto tiene que ser con la última normatividad vigente emitida por su titularidad y registro. Para esto, en la resolución se puede evidenciar en la descripción de un parágrafo adjunto. También se actualizó la información que deben presentar gobernadores y alcaldías. ¿De qué información? De predial, vehículos e ICA. Aquí se hizo algunas precisiones para estas administraciones que nos reportan esta información, aumentando el número de registros. ¿En qué sentido? En que no solamente informen a la persona propietaria que figura como principal, sino también que informen a los propietarios que figuran como secundarios o otros propietarios del mismo predio. Esto también tiene que ver para la información de los vehículos, y también se hizo una precisión que ellos mismos solicitaron, que tiene que ver con información de predios o vehículos que no tienen tercero. Entonces simplemente, igual que ustedes conocen, algo parecido al de cuantías menores o pagos al exterior, se creó un NIT con un tipo 43 con 9 números 8 para que pudieran reportar cada uno de estos predios o vehículos que no tengan tercero asociado. En cuanto a la información del ICA, ¿qué se modificó? Simplemente se les hizo claridad en el número de los establecimientos que deben reportar, y haciendo un poco la tarea de que tiene que ver con el DANE en cuanto a la armonización de la actividad económica, se les está advirtiendo o avisando que la actividad económica que debe reportar en este formulario del ICA tiene que ver con la que tiene asumida de acuerdo a la normatividad de gente para la DIAN. Se ha llegado a detectar que algunos municipios o gobernaciones ni siquiera han actualizado las actividades económicas tal como lo tiene armonizado el sistema de la DIAN en el RUT. Hay una nueva información que tiene que ver con el decreto 2733 del año 2012, que tiene que ver con información que deben presentar empleadores que empleen a mujeres víctimas de la violencia. Es un decreto que obligó a la DIAN, por allá en su artículo 3 o 4, a que debía recepcionar la información referente a tal aspecto. Esto es liderado por el Ministerio del Trabajo, y de los cuales, al recibir nosotros esta información, debemos pasarle a ellos unas estadísticas. Entonces, ¿cuál es la modificación que viene aquí en la resolución 2016-2017? Que la información únicamente se ha pedido desde el año 2015 en adelante, ¿cierto? Entonces, con un parágrafo transitorio a estas resoluciones, se está evidenciando que deben reportar estos empleadores la información correspondiente por los años graduables 2013 y 2014. Luego viene la modificación al Código Único Institucional. Este Código Único Institucional es un código que asigna la Contaduría General de la Nación a todas las entidades públicas. ¿Sí? Este código, en colaboración a esta entidad de la Contaduría Pública Nacional, la DIAN parametrizó la información de tal forma que pudiera recibirse todos estos códigos únicos asignados a cada una de estas entidades. Entonces nos dimos cuenta, revisando la información, que las entidades públicas no tienen un único número CUIN. Ellos tienen varios números CUIN, dependiendo de todos los contratos que manejen.
Un ejemplo es el Ministerio de Hacienda, maneja su propio CUN como Ministerio de Hacienda, pero administra varios fondos. Para la contabilidad nacional, cada una de estas entidades se determinan como entidades contables y cada una se le atribuye o se le asigna un código único, que es el Código Único Institucional. Esta es la modificación que tenemos a esta información en cuanto a la resolución. Luego viene la información de convenios de cooperación con organismos internacionales. Aquí esta información, es la única que se presenta mensualmente, de acuerdo a la fecha del calendario, de la información de contratos, convenios y pagos que se hagan por cargo de los convenios con organismos internacionales. Esta información sufrió una modificación en cuanto a la cuantía mínima, que se subió a 3.500.000, pero es únicamente para los pagos que tengan que ver relación con los convenios y contratos con organismos internacionales. Una de las modificaciones más grandes que tuvo la resolución es la actualización que tiene que ver con los literales D y K del artículo 631 del Estatuto Tributario. Saben que el literal K del artículo 631 tiene que ver con información a suministrar de las declaraciones tributarias y el literal D tiene que ver con los descuentos tributarios. ¿Qué modificaciones surten en esta información? Entonces fíjense que la primera que tiene que ver esto, ya saben que los que son personas naturales y jurídicos que superen los topes deben reportar la información de los literales K y D, ¿cierto? Se aumentó la obligación para aquellos que no cumplen topes y son agentes de retención. Entonces ya los agentes de retención, más adelante vamos a ver qué formatos deben reportar, ya no solamente deben reportar pagos y retenciones, si aquí ya se le suma lo que tiene que ver con el literal D o K, siempre y cuando pues tengan la obligación de reportar esa información en cuanto a las exenciones, ingresos, costos que tengan que reportar. ¿Qué información deben reportar aquí? Utilizando el formato 1011, versión 6, deben reportar ingresos no constituidos de renta ni ganancia ocasional. Aquí únicamente se van a reportar conceptos y valores. Rentas exentas, costos y deducciones, y algo nuevo que se incrementó tanto para el año 2016 como 2017, tiene que ver con las exclusiones, tarifas especiales y exenciones en IVA. Todos estos capítulos que acabo de leer, todos surtieron efectos o cambios en el cambio de las descripciones, actualización de las descripciones, se quitaron algunas exenciones o algunos conceptos que ya no eran válidos y aumentaron otros. Entonces valdría la pena que este capítulo sea revisado con bastante detenimiento. Algunos de los que pues tengan que reportar esta información ya la conocerán, pero vale la pena que lo lean porque realmente se ampliaron los conceptos. Después viene la parte de los descuentos tributarios, que es una información que se pedía a partir de la acción, se pedía hasta el 2011 fue que se pidió. Nuevamente, a partir del año 2015 se pide esta información, pero ahora ya la información viene discriminada por tercero. Anteriormente la información venía discriminada solamente concepto y valores. Ahora viene tercero, valor del pago y valor del descuento solicitado. Igualmente hay un formato nuevo en 2015 que es el de ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, que en el 1011 va por código, concepto y valores, pero el formato 2275 ya le está pidiendo la información de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional por cada uno de los terceros. ¿De acuerdo? Esto ya ustedes lo evidenciaron en el 2015, aquí simplemente lo que se está haciendo en 2016 y 2017 es aclarar, modificar, ajustar o eliminar y actualizar los conceptos de cada uno de estos formatos. Todo esto que yo les acabo de decir, ustedes ya lo pueden evidenciar en la resolución 4068 del 28 de octubre de 2016, ¿cierto? Ustedes en este momento, la resolución ya está publicada en la página desde el 31 de octubre, se publicaron los 63 anexos de las especificaciones técnicas para que no tengan que
ustedes ponerse en la tarea difícil de brincar de resolución en resolución hacia atrás para poder verificar el contenido de cada uno de estos formatos. Ustedes ahorita me preguntarán, bueno, ¿y qué pasó? Aquí nos está hablando de modificación 2016. Estamos a la espera de que la oficina jurídica nos dé el aval para esta resolución, que a más tardar yo pienso que puede estar siendo la próxima semana, pero como les digo, está armonizado o está homologado con todos los conceptos que les acabo de presentar y evidenciados en la resolución 068. ¿De acuerdo? Fíjense que no son muchos los cambios que se hicieron en la resolución. ¿Esto en concordancia con qué? Pues guardar un poco de estabilidad en lo que se está solicitando en la información exógena tributaria, tratando de darle una continuidad en el tiempo, dando también una espera que muy posiblemente haya modificaciones que nos pueda traer la reforma tributaria. Hay cambios que nos puedan traer de pronto asumir el nuevo método de las NIF. ¿Sí? Ya ustedes saben que la NIF tuvo un grupo de prueba, o creo que van a haber un grupo de prueba, pero entonces debemos estar al tanto de estas precisiones y como siempre nosotros estamos abiertos a las solicitudes, a esas sugerencias en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo de las resoluciones, en cuanto al manejo de los conceptos y aclaraciones al referente. Por eso entonces me he tomado la tarea, también por recomendación del jefe de la coordinación de programas, es recordar un poco, y los que les comenté ahorita es, de qué debe presentar una persona natural jurídica en cuanto a la información exógena tributaria. No solamente hay que limitarse al pagos y las retenciones y los ingresos. Entonces, como ustedes ya saben, las personas naturales y jurídicas, cuando superen el tope, la resolución en el artículo 4 y 18 y 17 le está diciendo que reportar. Se lo dice por literales. Aquí lo traigo ya como en descripciones. Entonces, ¿qué deben reportar las personas naturales y jurídicas cuando superen los topes? Tienen que reportar pagos, retenciones practicadas, retenciones que le practicaron, ingresos, IVA descontable y generado, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, información de las declaraciones, que fue las que les mostré ahorita con el literal K, y descuentos tributarios, que es el literal D, del artículo 631. Adicionalmente, las personas jurídicas con ánimo de lucro deben presentar información de socios, accionistas y cooperados. Muy bien. Otro capítulo que sigue ahí son los agentes de retención, que es el literal C del 4 y 17 de la resolución. Estos agentes de retención estaban asociados únicamente a presentar pagos y retenciones. Ahora, con la nueva normatividad 2016 y 2017, ya deben reportar información de declaraciones tributarias y descuentos tributarios, o sea, literal D y literal K. Eso no para ahí. Estas personas deben también tener en cuenta que deben reportar otra clase de información. Entonces, no solamente es pagos y retenciones e ingresos, sino deben tener cuidado en revisar qué otra información deben reportar. Tengan en cuenta ahorita que en este momento ya la información que les voy a decir es sin tope, es simplemente si tienen la obligación de hacerlo o si generan una clase de contrato. Entonces, entre esto está el certificado de ingresos y retenciones para personas naturales empleados, el formulario 220, que se le emite a todas las personas naturales empleados, debe ser reportado a la DIAN. ¿De acuerdo? Eso es, no me recuerdo cuál es el formato. Muchas gracias. Después viene aquellos empleadores que empleen trabajadores víctimas de la violencia. ¿Sí? Esto es una información que a medida que terminan los vencimientos, el Ministerio de Trabajo nos está pidiendo esta información. Por eso la premura de esta información que se haya pedido no solamente 2015, sino 2013 y 14. Luego viene la información de pagos a trabajadores con bonos. Es una información que debe ser reportada por todas aquellas entidades que utilicen de estos bonos para pagar o que últimos beneficiarios sean sus trabajadores. ¿Qué otra información deben tener en cuenta?
ingresos recibidos para terceros, ¿cierto? Cuando también tengan funciones de tipógrafos o litógrafos, deben reportar la información, y cuando tengan la obligatoriedad, de acuerdo a la normatividad, de presentar la información de grupos empresariales. O sea, en grupos empresariales presentan un consolidado de un balance, entidades colombianas y extranjeras que dependan de estos grupos económicos. Igualmente, siempre tienen que tener en cuenta todos los obligados a reportar cuando celebren un contrato de mandato o administración delegada, o participen en un consorcio en un temporal, o participen en un contrato de exploración de gases o minerales. Esta información se debe reportar sin tope, teniendo en cuenta que cada una de estas informaciones que acabo de leerles, cada una tiene un formato específico en el cual presentar información. Entonces, cuando ustedes vayan a reportar sus operaciones propias, que no tienen ninguna diferenciación con todas estas clases de contratos nuevos, deben reportarlos en los formatos del 1001 al 1012 más el 2275 y los correspondientes a los individuales. Pero cuando se trate de operaciones de contratos, deben tener en cuenta que deben reportarlo en los formatos específicos de los contratos. ¿Por qué hago estas claridades? Por las revisiones que en la coordinación de programas, que es donde se hacen los cruces de información, se detectan inconsistencias en la información que imposibilitan o no dejan de manera adecuada realizar los cruces de información correspondientes. Igualmente, la coordinación también sigue haciendo algunas recomendaciones. Una es en la presentación de la información. Creo que esta mañana a ustedes les mostraron el nuevo instrumento de firma electrónica, ¿sí? ¿Qué tal les pareció? ¿Un poco más práctica la entrega? Facilita un poco. Lo único que nos falta es agrandar el número de registros para que puedan ser más, pero con esta nueva forma de la firma, creo que va a ser un poco más eficiente la tarea en cuanto a la presentación de información, sobre todo para aquellas entidades que presentan en este momento, casi algunas entidades alcanzan a entregar 1 millón de registros, ¿sí? Eso se evidencia que en los últimos vencimientos se alcanzaron a recibir algo más de 600 millones de registros para cruzar información. ¿Cuáles de las recomendaciones en la presentación de la información? Ustedes ya la conocen, pues actualizar su RUT, su mecanismo digital, ahora instrumento de firma digital. Cuando tengan información que presentar y presentar inicial, tengan en cuenta que la información sea inicial. Ya se ha detectado que muchas veces cuando tratan de hacer un reemplazo, presentan información nuevamente como una inicial. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué es lo que hace el sistema? Como el sistema no está reemplazando información, que es lo que ustedes pretendían hacer, la información se puede ver duplicada. O sea, lo que hace es, cuando el sistema encuentra 2 solicitudes iniciales presentadas de la misma información, lo que hace es sumar. Si usted presentó 50 registros y pretendió corregir con 49, entonces, si ambas las puso iniciales, quedaron 99 registros. Entonces, ahí es donde comienzan los problemas de duplicidad de información, que es donde se evidencian. Allá cuando la DIAN empieza a publicar en la página información exógena para declaración de renta, comienzan los problemas, duplicidad, que los clientes o sus relacionados empiezan a decirles certifíqueme las operaciones, tienen que reportarle al buzón de fiscalización, se llena el buzón de fiscalización, no da abasto. La última experiencia la tuvimos con un banco que en vez de reportar sus secundarios como firmas autorizadas, los reportó como secundarios y ahí vino el problema con más de 6.000 solicitudes de aclaración de información. ¿Sí? Entonces, por eso las recomendaciones, el jefe de la coordinación, hágales énfasis en la presentación, en cómo presentar, tengan cuidado. Ahora, recuerden que el servicio de presentación o cuando ustedes presentan información no termina ahí, presenté y ya terminé con la tarea, ¿no?
De acuerdo a las cartillas que están colgadas en la página, les recomiendan que en época de vencimientos es muy difícil que el resultado de la validación les salga automática. Recuerden, 600 millones de registros en 30 días, eso tienen pelos pues para estar validando la información. La tarea de la DIAN siempre ha sido mejorar esos tiempos de respuesta, mejorarlos. Hemos tratado de que la información esté lo más pronto posible disponible, no solamente que ustedes sepan el resultado, sino para nosotros, para lograr hacer los programas de fiscalización o los diferentes programas. Entonces, ¿qué tarea viene aquí? Consulte su información constantemente, así como lo hacen la consulta para las declaraciones, pues hágalo para la información exógena que presentó. ¿Por qué? Porque muy posiblemente, si la información no tuvo ningún error, dirá recibida. Pero si tiene algún error, automáticamente, ¿qué pasa? Hay que corregir esa información. Los errores más comunes que ve uno es errores de encabezado. Ustedes saben que las especificaciones técnicas, que el nombre del archivo tiene que ver con el contenido, utilizan los prevalidadores para hacer información. Cuando cambien manualmente tanto el nombre como las especificaciones técnicas del formato, tengan cuidado en hacerlo o utilicen los prevalidadores para hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esa consulta? Hacerla constantemente. Yo sé que es dispendioso, también se ha solicitado que esa forma de consultar esas solicitudes cambie. Es dispendioso, ¿por qué? Porque toca hacerlo formato a formato. Si yo presento 10 formatos, me toca entrar 10 veces a mirar qué información debo presentar. Sí es engorroso, pero consúltalo, hágalo. ¿Por qué? Porque mucha de esta información se queda en error. No nos sirve a nosotros, o como DIAN, no les sirve para alimentar sus programas, y muy posiblemente cuando se realicen campañas de actualización o de revisión de la información que no corrigen los obligados, pues puede llevar a campañas primero de sensibilización, primero que todo, pero más allá podría llegar a sanciones por no corregir la información, que afectan la producción en programas de fiscalización de la entidad. Bueno, ya conocieron ustedes entonces el instrumento de firma electrónica. Consistencia en la información. La consistencia en la información pues tiene que ver con todo lo que les he comentado, o sea, presentar su información a tiempo, si es necesario presentar los reemplazos o las correcciones necesarias, hacerlo de la forma adecuada, evitar duplicidades de la información. ¿Sí? ¿Esto en qué redunda? En que la información que ustedes nos presenten a tiempo, pues nosotros podemos hacer la tarea de las campañas que nacen en identificar omisos, inexactitudes y las diferentes campañas, por ejemplo, la que ustedes, o que ya les comenté que tiene que ver con la consulta de la información, sea de manera exacta y confiable. Entonces, la tarea depende no solamente de la DIAN, sino también ustedes, de que el trabajo es conjunto y entre más fiable la información, pues más eficiente la tarea de ambas partes. Omisos e inexactos informantes. Bueno, aquí sí es como un aviso coloquial, y es que se estarán corriendo programas en cuanto a detección de omisos inexactos, informantes en los que reportan la información o que dejaron de reportarlo si es omiso, por los años grabables 2013 y 2014. Hay que tener cuidado en estas entidades, sobre todo el recorderis que se les hizo ahora de cuáles formatos son los que deben reportar. ¿Sí? Porque puede ser que usted o la entidad haya presentado el 1001, el de las retenciones, el de los ingresos, pero se le olvidó el de los certificados o se le olvidó el del IVA descontable. Eso ya es una inexactitud, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de los procesos que tiene la entidad o mejoramiento de sus procesos que ha tenido la entidad, se está tratando de utilizar o centralizar todas las peticiones, quejas, solicitudes o reclamos de los usuarios externos. Entonces, para eso se ha dispuesto un sistema que se llama PQRS. Entonces, allá en la página de en la parte central donde dice contáctenos, hay una parte que dice PQRS. Ustedes entran ahí, encuentran una cartilla con la cual les indica cómo utilizar el servicio. Lo pueden utilizar bien sea registrado o no en el RUT la persona. Entonces, ¿cuál es la idea de esto de PQRS? Que fue otra de las insistencias de la coordinación.
es centralizar todas las peticiones. Allá la coordinación, muchas veces las peticiones no solamente llegan por PQRS, sino llegan por correo electrónico, llegan físicamente. Claro que eso hay una… también, gracias por recordármelo, telefónicamente. Entonces el funcionario está en la obligación de entrar y armar el PQRS. Pero si la tarea viene directa de ustedes como personas, de ustedes como representantes, o solicitándole a sus representados que lo hagan a nombre propio, la petición, y ojalá muy clara y con los debidos poderes, si es una representación, si no está en el registrador del RUT, algo que lo identifique, que es el personaje que nos está inscribiendo, poder entonces canalizar y saber esas peticiones a quién se deben enviar. En la entidad estamos en una tarea de que ya los correos electrónicos institucionales de buzones y eso se han minimizado hasta lo que más mínimo se ha podido. Tanto así, para utilizar este canal de comunicación de todas las peticiones que ustedes necesiten elevarle a la entidad y poder canalizar y atenderla dentro de los términos que nos obliga la ley. Porque esta trazabilidad de todas estas comunicaciones que hace, que nosotros cumplamos, que ustedes puedan ver los tiempos de respuesta, tanto de cuándo entró y hasta cuándo tienen término para responder. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí ha llegado la presentación, un breve resumen de lo que es la exógena y todas sus arandelas. Les agradezco mucho su atención.